Hola, ¿cómo están? Los saluda David García, coordinador de Kinesiología desde Argentina. Sencillamente, antes de iniciar, quería agradecer a Fabián, y a la gente de Educación en Salud y a los organizadores del Congreso por esta posibilidad de estar presente con ustedes, al menos a la distancia, pero compartiendo cosas que son de mi interés y espero que así sea para ustedes también. En este caso, la presentación tiene como tema o título dolor espinal, sin pensar tanto en columna. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces cuando uno piensa en disfunciones o en dolor de columna, automáticamente piensa en biomecánica, en postura, en cargas, en factores ergonómicos, en tejidos, pero pocas veces pensamos más allá de eso. De ninguna manera estoy diciendo que esas cosas no son importantes, pero sí los estoy invitando a que pensemos más allá de esos factores que yo mencioné. Si sos estudiante, te invito a que estés abierto a que cuando encuentres pacientes con dolor espinal recurrente, persistente o mal llamado crónico más que nada porque le damos una implicancia negativa al término y queremos que el paciente no piense de esa manera. Como decía, te invito a que estés abierto a que existan otros factores más allá de esos, y si sos fisioterapeuta y ya estás trabajando en tu consulta, también te invito a pensar cuántas veces te has encontrado con situaciones como estas. La idea es que no sea lindo nada más esta presentación, no son cosas mías, voy a ir citando a los autores y a las influencias de las cuales he sacado información, pero como decía, que no sea solamente lindo, sino que esto desafíe, ¿no es cierto?, a pensar más allá y a considerar estas cosas, estos factores en el abordaje de dolor espinal. Definitivamente quiero aclarar que esta charla, el principal objetivo es hablar de lo que es dolor persistente o recurrente, y vamos a descartar cualquier tipo de situaciones específicas y serias, tales como lo que se ve en el síndrome de la cola de caballo, los problemas oncológicos, las fracturas, los traumas en columna y también las infecciones. Entonces, cuando hablamos de dolor, hay que aclarar que es una experiencia, más allá de que sea no placentera, física y emocional, que esté asociada o no a dolor, a lesión, perdón. Más allá de eso, hay que aclarar que son experiencias unipersonales. Muchas veces cuando a nosotros nos pasa algo solemos ver nuestro dolor como esa montaña que ven en la imagen, y muchas veces solemos minimizar el dolor de las personas que tenemos a nuestro lado. La primera cosa que me gustaría que nos preguntemos es cuán bueno es el trabajo que estamos haciendo como profesión. Y otra vez, no voy a dar una opinión personal al respecto. Esto es un estudio de la Academia de Medicina Familiar de Estados Unidos, y ellos concluyen que a lo largo de 10 años, aquí tienen las fechas, la discapacidad por condiciones respiratorias se redujo casi medio punto, por condiciones cardiovasculares o circulatorias se redujo 2 puntos, más de 2 puntos. Sin embargo, la discapacidad o la chance de que una persona alcance un grado de discapacidad por condiciones musculoesqueléticas se ha elevado en 5 puntos, lo que nos indica que algo posiblemente no estemos haciendo del todo bien. Si queremos una revisión sistemática mucho más específica para lo que es columna y mucho más nueva, que es del año 2018, y esto es de Harbitsen, vemos que la discapacidad debida a dolor de columna creció el 54% en 25 años hasta el año 2015. Es el indicador número 1 de discapacidad.
puede estar ligado a crecimiento de la población y longevidad, pero también, y aquí empezamos a considerar otros factores que no son únicamente los factores tisulares o biomecánicos, también, como decía, está asociada, relacionada al estatus socioeconómico, la satisfacción laboral y a la compensación económica. Cuando hablas de dolor persistente, recurrente, crónico, ¿cuánta reducción de dolor importa? Bueno, aquí nuevamente seguramente dependerá para cada persona, pero muchas veces lograr mínimas mejoras en dolor pueden ser más que significativas para la persona, para el paciente. Hay un estudio de Alison Sims que insiste que muchas veces no vamos a ser capaces de lograr cero dolor, pero que si logramos reducir el dolor de la persona de un 30 al 50%, nuevamente hablando de dolor crónico, podemos considerar a ese abordaje como un éxito. Esta es una interesante referencia de Baram Jam, un fisioterapeuta canadiense, en el cual él habla que más allá que en algunos casos podremos reducir el dolor a cero, si eso es posible, él muestra estas tres imágenes en las cuales él pregona que debemos ser capaces de que el dolor no obstaculice, no obstruya la vida de las personas, como ven en la imagen de la izquierda, en el cual dolor está absolutamente obstaculizando e interfiriendo en la vida de la persona. En la imagen del medio ya está un poco más asimilada, sin embargo no forma parte de la vida de la persona, y en esta tercera imagen Baram Jam dice que muchas veces la presencia de dolor puede ser absolutamente asimilada y evitar que eso interfiera con las cosas de la vida diaria. Cuando a veces practicamos un deporte, alguna actividad, algunos golpes de golf o algunos aros o tiros al cesto de básquet, y lo practicamos con repetición, nos vamos volviendo buenos, porque la práctica nos hace mejores en eso, pero lamentablemente, si pensamos en dolor, ¿no es cierto? También nos podemos volver buenos en esto que es experimentar el dolor debido a una sensibilización del sistema. El sistema entonces posee esta capacidad de aprender, pero también posee esta capacidad de neuroplasticidad y muchas veces nos puede jugar a favor y otras veces también en contra. Cuando hablamos de intervenciones terapéuticas, que es un poco lo que nos interesa a todos, debemos entender que la mayoría produce resultados similares, generan algunas mejoras en dolor, algunas mejoras en discapacidad, pero aquí viene la clave. La gran mayoría de las intervenciones que utilices, sea elementos de fisioterapia como electroultrasonido, magnetoterapia, terapia manual, ejercicio, educación, lo que sea, generan cambios, pero muchas veces no de manera consistente ni predecible. Entonces, una linda idea de Chad Cook en uno de sus congresos de este año era: si la mayoría de estas intervenciones producen resultados menores o moderados, ¿por qué no entonces utilizarlo en combinación para así lograr un beneficio mayor? Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer: ¿por qué a veces las intervenciones que utilizamos no generan los resultados que esperamos en los pacientes? Y aquí tenemos algunas ideas de por qué eso puede pasar. Puede ser que el tratamiento que elegiste sea un tratamiento erróneo, puede ser que existan buenos tratamientos pero malas manos o mal paciente, puede ser que el contexto no haya sido el apropiado, que los estudios no colaboren porque un día te dicen, por ejemplo, que la terapia manual puede ser útil en distintos tipos de funciones de columna y al día siguiente aparece un estudio que muestra resultados no tan convincentes. Uno de los grandes problemas es que hemos estado mirando al dolor como una experiencia unidimensional. Tenemos que entender que en la experiencia de dolor existen múltiples factores y múltiples dimensiones.
De las grandes preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablamos de dolor de columna y su rehabilitación es si realmente fortalecer parece ser la clave o es la clave de estos procesos. Cuando uno piensa en alguna lesión, por ejemplo, de isquiotibiales o en tendinopatías de isquios o glúteas o patelares, la gran mayoría de nosotros considera que entrenamiento de fuerza va a generar buenos resultados. Sin embargo, en columna no parece ser superior a otras intervenciones y muchas veces en algunos casos no será tampoco tan necesario. ¿Por qué digo esto? Muchas veces una de las respuestas normales de un paciente con dolor o una respuesta normal con paciente con dolor es el aumento de tono en la musculatura paraespinal. Es una respuesta de protección, es una situación de guarda, pero muchas veces solemos focalizarnos en entrenamientos de músculos que ya están altamente activados. Entonces, muchas veces tenemos que pensar por ahí en otras opciones y en otro tipo de ejercicio que, como dije, ha mostrado básicamente tanto o mejores resultados que los ejercicios de fuerza. Entonces, cuando uno piensa en isquiotibiales, piensa automáticamente en lesión, pero no siempre pensamos de igual manera en columna. Sin embargo, dentro de lo que es columna espinal, cuando uno habla de columna lumbar, automáticamente tiende a pensar en lesión discal. Sin embargo, cuando pensamos en columna cervical, no siempre pensamos en lesión, sino que asociamos el dolor de esta persona más a una migraña, a un dolor de cabeza, y a veces lo solemos asociar a factores psicoemocionales, psicosociales o psicoemocionales. El tema es que no pensemos en lesión, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque el no pensar que exista una lesión tampoco implica que sea algún tipo de dolor psicosomático, algo de lo cual no estamos haciendo la mínima sugerencia aquí. Cuando estamos en la consulta frente al paciente y tenemos ante nosotros los estudios que el paciente nos ha presentado, tanto sea una radiografía, una tomografía, una resonancia, debemos ser cuidadosos con el lenguaje que utilizamos, con la información que le damos, porque muchas veces esa comunicación con el paciente en el cual le informamos estudios puede no resultar del todo favorable para la persona. Pero además, nosotros profesionales nos debemos preguntar cuán significativa es la imaginología en estos pacientes con dolor lumbar persistente y cuán confiable es. Y aquí les presento esta revisión sistemática de Brinjicki, en el cual concluye que los hallazgos en imágenes importan mucho más en personas menores de 50 años. ¿Por qué? Porque sería menos lógico encontrar grandes hallazgos, aunque los hay, porque todos sabemos que ciertos procesos degenerativos, deshidratatorios y demás, procesos que hoy son casi considerados normales, comienzan después de los 25 o 28 años. Hay un estudio de Kieran O'Sullivan que cita a Handler, en el cual nos cuentan que nuestras columnas han lucido en forma impecable por última vez cuando éramos adolescentes y después de allí se han comenzado a desarrollar diferentes cambios. Entonces, son más importantes en personas menores de 50 años y son menos importantes en personas mayores de 50 años o adultos mayores, porque es casi diría normal o esperable encontrar cambios en esas resonancias. La gran pregunta que nos podemos hacer también es cuán confiable es la imagenología que el paciente nos trae, nos brinda a la consulta. Este es un estudio muy interesante en el cual se evalúa al mismo paciente en 10 resonadores diferentes y como pueden ver se obtuvieron 10 resultados diferentes con un promedio de 12 errores por cada radiólogo y no hubo un solo hallazgo que fue encontrado en forma común por esos 10 radiólogos que evaluaron las imágenes. Entonces, entendemos que a veces no es tan significativa, que tenemos este problema que no siempre es muy confiable
Y la otra gran pregunta es si la imagenología es realmente necesaria para estos pacientes. Y Webster y Fuentes, en este estudio del año 2016, nos muestran que muchas veces enviar a un paciente a un resonador agrava el cuadro si no existen suficientes razones para ellos. Solemos enviar o derivar pacientes a imagenología cuando no es necesario. Solemos sobrediagnosticar, solemos medicalizar situaciones que son comunes y normales, y por todo eso, lamentablemente, muchas veces solemos sobretratar a las personas. Sullivan dice que cuanto más cerca viva el paciente de un resonador, más chance tiene de que este proceso se enlentezca. Y James Andrews, que es un traumatólogo americano, dice que si vos querés una excusa para enviar a un paciente a una cirugía, lo único que tenés que hacer es pedirle una resonancia. Entonces seamos cuidadosos con eso. Ustedes ya conocen esta estadística que el 80 al 90% del dolor lumbar es inespecífico, ¿cierto? O dolor persistente lumbar es inespecífico. Y con el perdón de ustedes, esta es una frase célebre de Alf Nackenson, un investigador de columna por mucho tiempo, que parado frente a una audiencia de más de 500 personas dijo: he estado estudiando dolor de espalda por los últimos 50 años, y si alguno de ustedes piensa que sabe de dónde viene el dolor de espalda, están llenos de mierda. Y dejo la palabra sin completar. Y puede haber sonado duro, pero la realidad es que en dolor persistente o crónico muchas veces es muy difícil determinar la estructura que está dando origen a esos estímulos nociceptivos. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si no es la faceta, el disco, el ligamento, el músculo, ¿qué es? A veces puede ser alguno de ellos, pero a veces será muy difícil determinar cuál de todo es el factor primordial. Pero también, ¿qué le decimos al paciente, ¿no es cierto?, para no quedar como ignorantes frente a ellos. Entonces O'Sullivan en el año 2016 saca otro estudio en el cual dice que sabemos que a veces serán los tejidos, a veces importarán los tejidos, más allá de que sea difícil determinar cuál es, pero otras tantas veces no lo va a ser. Las personas con dolor van a llegar a ustedes con este aumento de tono muscular alrededor de la zona, ¿no es cierto?, que es un mecanismo de protección, y eso es bueno temporariamente, pero no debe durar demasiado, porque no podemos vivir con ese patrón de guarda o de protección por el resto de nuestras vidas. Ese patrón genera una ausencia de relajación muscular, un aumento en la compresión espinal, y genera cambios en el patrón del movimiento. Entonces, el paciente llega a nosotros entumecido, rígido, con movimientos cambiados, muy protegidos, pero aquí hago un llamado a el tipo de instrucción que le damos a las personas, porque muchas veces estos pacientes que llegan a nosotros, de las primeras cosas que solemos decirles es: sentate derecho, parate derecho, endereza tu columna, no hagas esto, movete en bloque. Y muchas veces el paciente no necesita eso, justamente necesita poder relajar, poder no pensar tanto en el movimiento que está realizando, porque sabemos que muchas veces este tipo de instrucción no lleva a demasiados beneficios. Las personas llegan a nosotros con este patrón, como ven aquí, erguido, erecto y demás. ¿Y por qué lo hacen? Porque se les ha dicho, porque han encontrado información en las redes, porque sus padres, sus vecinos les dijeron lo mismo, y tenemos que cambiar un poco eso. Fíjense que no tenemos tremenda certeza de cuál es la mejor postura de sentado para nuestros pacientes. Este es un estudio de Kieran O'Sullivan, en el cual él le preguntó a 300 terapeutas físicos cuál era la mejor postura de sentado, y le dio a elegir 9 posturas diferentes. Interesantemente, las 2 posturas más votadas por fisioterapeutas eran las posturas exactamente opuestas. Una postura muy relajada o erguida, y otra una postura muy erecta. Y Kieran O'Sullivan dice que estas posturas elegidas por los fisioterapeutas
eran en base a las creencias que cada uno de nosotros tenía. Pero quiero hacer un llamado a esto, porque la realidad es que no nos ponemos de acuerdo, pero también puede ser porque no estamos tan seguros cuáles son las mejores posturas. Fíjense esta serie de estudios interesantes. Existe amplia variabilidad en relación a grados de psicosis y lordosis, aún en pacientes asintomáticos. Stagnara dice que la postura y la marcha son como huellas digitales, son únicas de cada persona, que no hay consistencia entre diferentes posturas y dolor, que cada vez que nos paramos lo hacemos de una manera diferente, que la gente se para en forma diferente en la vida diaria que en la clínica, es decir, cuando evaluamos postura de nuestros pacientes, están adoptando una postura que no es la postura típica de su vida diaria, y eso debemos considerarlo. Y la gran pregunta que nos hacen todos estos estudios es si podemos corregir cosas como estas. Y entrando entonces en la última parte de esta disertación, veamos cuáles son esos factores que no son factores biomecánicos o tisulares que podrían estar influenciando esta experiencia dolorosa, y los invito entonces a mirar un poquito, como dije, fuera de la caja. Entonces tenemos factores como el sueño, el miedo, la inactividad, el estado de salud general, los factores psicosociales, variaciones hormonales, factores genéticos, contexto y otros, y rápidamente en 2-3 minutos los voy a desarrollar. El primero, fíjense qué interesante esta revisión de Finan, que dice que desórdenes del sueño predicen nuevos episodios de dolor y dolor persistente. La persona que no duerme un mínimo de 7 horas tiene más chance de experimentar dolor persistente o dolor crónico. Con respecto al miedo que el paciente experimenta, nosotros muchas veces somos responsables porque hemos hecho un mal trabajo en generar miedo en esta población, diciéndole que no hagan tal o cual actividad, y hoy el llamado es que empecemos a permitir más, que desmistifiquemos creencias que el paciente pueda tener, que el paciente entienda que el propósito del dolor es proteger, pero no es detectar ni indicar daño tisular. También hay que pensar en el estado de salud general de la persona. Otra vez, privación de sueño, cansancio, fatiga, estado de salud general, obesidad, sedentarismo, asma, diabetes, episodios previos de dolor, necesidades del paciente, estas famosas banderas amarillas, los problemas psicosociales, las necesidades en base a cómo se expresan, cómo se manifiestan, el tono de voz que el paciente utiliza. Factores psicológicos son claves en el desarrollo y en la persistencia de dolor lumbar. Factores tales como depresión, ansiedad, estrés, aislación, catastrofización, kinesiofobia, poco apoyo familiar. Los factores sociales, bajos ingresos son un factor clave, alta demanda laboral, menos educación, problemas en el hogar, 3 o más hijos, viudo o viuda. Y los factores genéticos, aquí en esta revisión sistemática, hablan de que son responsables del 21 al 67%, pero hay estudios que van tan alto como el 75%, dándole a los factores genéticos una responsabilidad tremenda. No nos olvidemos del contexto en el cual el dolor se produjo. Consultá con tu paciente cuando apareció el dolor. ¿Estabas viviendo alguna situación particular en tu vida? ¿Lo podés asociar a algo? Porque mismos pacientes van a reaccionar y van a requerir distinto tipo de abordaje aún con lesiones similares. El contexto es algo fundamental. Todos alguna vez nos hemos cortado un dedo con una lámina, una hoja de papel, y sabemos lo molesto y lo sensible que puede quedar ese dedo, pero créanme que eso será mucho más significativo para un violinista que esta noche tenga que dar algún concierto comparado con un obrero de la construcción o un albañil, en el cual ese corte en el dedo no va a ser semejante diferencia. Entonces, la idea es ser flexibles, que miremos más allá de los tejidos, de la mecánica, de la postura, de la ergonomía,
que abordemos estos problemas en forma similar a la cual abordamos el manejo de obesidad y otros desórdenes crónicos o sistémicos, porque si lo único que tenemos es un martillo, únicamente vamos a ver clavos. Entonces mostremos consistencia, debemos ser consistentes en lo que hacemos y en lo que le decimos a los pacientes, y también consistentes como profesión. Tenemos que tener una filosofía común, un lenguaje común. Debemos explicarle al paciente que dolor en columna es común, es, como dice Kieran Sullivan, un predicamento, una circunstancia de vida que no es evitable, que va a ocurrir tanto como ocurre un resfrío, como sentirnos tristes o cansados alguna vez. La clave es que eso no dure, porque un resfrío o sentirse cansado o triste alguna vez que dura 2 o 3 días es una circunstancia de la vida absolutamente normal. Eso no es el problema. El problema es cuando ese dolor persiste y no tiende a resolver. Ya que tenemos dudas de cuánto podemos prevenir o evitar estas cosas, por ahí la idea es focalizarnos en rehabilitación y prevención secundaria, pero por sobre todas las cosas, dejemos de causar daño en la población con la manera que nos comunicamos y con nuestras derivaciones para resonancias. Entendamos que si no es lesión lo que tenemos delante nuestro, no debemos tratar como lesión. Ni siquiera si el paciente se lesionó 20 o 30 años atrás, indica que debamos tratar esa situación como una lesión. Evitemos prohibir, evitemos decirle a la persona dejar de entrenar, de jugar al tenis, de hacer tal o cual cosa, porque no es el problema el tenis o el baile o la caminata, sino si la persona está adaptada o capacitada físicamente para tal o cual actividad. Hay varias opciones de tratamiento de lo que es control motor, ejercicios de core, caminata, pilates, yoga, ejercicio terapéutico. La gran mayoría de ellos, como dije, muestran resultados similares, pero lo que tenemos que entender es que lo que no debe ser negociable es que cualquier abordaje activo es superior a cualquier abordaje pasivo. Más allá que a veces abordajes pasivos pueden tener un rol y un lugar en la recuperación. No tengamos miedo de incluir ejercicio terapéutico en las personas, porque este estudio de Ferreira dice que los pacientes esperan eso. El único llamado aquí es que muchas veces los pacientes quieren cosas que han demostrado no ser tan efectivas. Quieren programas en el hogar, quieren programas no supervisados, de bajo tiempo de dedicación, y muchas veces la evidencia ha mostrado que eso a veces no es suficiente. Entonces, para finalizar, la gran pregunta es si corregimos algo o facilitamos, favorecemos, reaseguramos y demás. Lo que definitivamente otra vez debemos hacer es facilitar adaptación y tolerancia al movimiento y a las actividades del diario vivir. Y también preguntarnos si realmente debemos corregir todas las disfunciones minutas que muchas veces el paciente puede traer. Aquí un llamado de Lehmann para dejar de preocuparnos por las pequeñas cosas que hoy sabemos que no son significativas. Evitemos generar decondicionamientos en el paciente y problemas en el paciente, y generemos capacidad y adaptación. Después de todo, la gran pregunta es cuántas de estas cosas que vemos en la clínica son realmente fallas o problemas. Entonces, para finalizar nuevamente, a veces no serán los tejidos, y si no son los tejidos, ¿qué puede ser entonces lo que el paciente traiga con ellos a la consulta? Factores periféricos agravantes, problema de sensibilización central, estrés, sueño, ansiedad, creencias, experiencias, y nuevamente que el paciente entienda que dolor y lesión no es lo mismo. Entonces, si no hay lesión, dejemos de pensar en los tejidos. Eduquemos al paciente, no evitemos nada, ofrezcamos un mensaje simple, claro, no demasiado técnico, no choquemos con el paciente ni con la persona. Somos agentes terapéuticos, tenemos que entenderlo y podemos generar grandes cambios en las personas. Muchas veces la expectativa del paciente y la expectativa del clínico son claves.
Entonces, no siempre saldrá el paciente arreglado de la consulta, pero lo que sí tenemos que asegurarnos es que salgan con la seguridad de que fueron escuchados, que nos importan, que les dimos el tiempo que necesitaban y que se llevan suficientes herramientas para iniciar el proceso de recuperación. Muchas veces es mucho más simple de lo que pensamos. Usted ve esta foto aquí de un médico en una situación de enfermedad de una niña con los padres en la imagen en el fondo, el padre parado y la madre acostada sobre la silla. Uno podría decir qué hace el médico ahí en esa situación si no está haciendo nada, si solo está observando. Pero muchas veces al permanecer está ofreciendo su apoyo, su confort, su acompañamiento, les está indicando que no están solos en esa situación de vulnerabilidad y muchas veces eso es tremendamente importante y también lo podemos ofrecer nosotros. Tratemos a la persona incluyendo los tejidos, pero no solamente los tejidos. Miremos al dolor otra vez como una experiencia multifactorial y multidimensional. Y recordemos que al paciente muchas veces no le importa lo que sabemos hasta que el paciente sabe que nos importa lo que le pasa y nos importan ellos. Quiero agradecerles sin irme haciendo una mención con esta imagen que ven aquí del proceso de recuperación. Uno a veces tiene la tendencia a creer que una vez que iniciamos el proceso todo va a ser color de rosas y toda la recuperación va a ser como la flecha esa hacia arriba que ven, pero la recuperación se asemeja más a lo que están viendo en esta flecha que sube y baja, que da vueltas. Esto quiere decir que las subidas y bajadas, las mejoras y las mesetas son absolutamente normales en este proceso de recuperación y el paciente debe saberlo, porque si el paciente no lo sabe, lamentablemente el paciente te abandona. Les mando un abrazo muy grande a la distancia nuevamente, espero verlos y los invito a compartir esta información que pueden ver en Kinesio Edu, tanto en Facebook como en Instagram, y allí van a ver cosas similares a las que he mencionado. Un abrazo muy grande y espero verlos en algún momento.